Melilla con bici, la sección quincenal de Melilla en la Onda, en la que los lunes daremos las claves para hacer de Melilla una ciudad más saludable, segura y amable. Melilla con bici, con José Emilio Pérez en Onda Cero. 12:44 minutos en Melilla, la Onda en Onda Cero. Ya está con nosotros José Emilio Pérez de Melilla con bici y además, bueno, pues la persona que nos acompaña cada 2 semanas, es una sección quincenal la que tenemos y que lleva ese mismo nombre, Melilla con bici. José Emilio, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ha sido unos días de mucho trabajo, mucho estrés, pero me imagino que estás satisfecho, ¿no, José Emilio? Bueno, estamos satisfechos, sí, es una labor que hay que agradecer sobre todo también a CICODE, a Aguelaya Ecologista en Acción, pues por su, sobre todo, además de bueno, pues toda su predisposición, también la colaboración económica sin la cual no podremos haber realizado esta semana, y también otros sectores como el Club Marítimo y como son los medios de información local, que incluso llegamos a premiar en nombre de tu persona y también... Muchas gracias. Sí. Bueno, me imagino que vamos a hablar sobre todo de la sección de este asunto, ¿no? Sí, bueno, nosotros después de la semana nos hemos reafirmado en varias cosas y también hemos visto qué problema tiene actualmente la administración local y que debemos, digamos, un poco solucionar. En cuanto hay varias cosas que digamos, ya la tenemos muy claras. Nosotros, por ejemplo, no creemos que la movilidad sea el fin, sino el medio para llegar a un espacio. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, nos damos cuenta que el peatón es fundamental. ¿Por qué? Porque el peatón es el único que no solo va y viene, sino que también está. No queremos más ciclistas, sino lo que necesitamos son menos coches para que se pueda fomentar pues, la movilidad sostenible, que es andar, ir en bicicleta, utilizar los transportes colectivos. ¿Para qué? Para tener una ciudad más segura, más saludable, más justa, más moderna y más amable. El otro día comentábamos con un técnico que somos un poco repetitivos en las cosas que decimos en esto y dice, no, es que lo tenéis claro. Después nos hemos dado cuenta con Alfonso Sanz y con otros más que hay varios agentes fundamentales, que es, por ejemplo, la ciudadanía. En cuanto a la ciudadanía, nos hemos dado cuenta que tenemos ya el discurso muy bien formado y digamos que estamos poco a poco sensibilizando a la gente. Gracias a esa formación pues podemos estar un poco más sensibilizados y que necesitamos participación ciudadana real. Nos hemos dado cuenta que los técnicos locales necesitan formación y que, bueno, pues mientras se van formando, que necesitamos que se vayan formando ya para que, digamos, el proyecto sea de todos nosotros, salga de aquí, pues mientras tanto también necesitamos asesoramiento externo, ¿no? Después creemos que los políticos, hay varios políticos que creemos y estamos convencidos que se creen en el proyecto, pero hay otros que creemos que ahora mismo pues no lo han visto o están poco a poco. Entonces se necesita valentía, pero sobre todo necesitamos que la máxima figura, que en este caso pues podría ser por ejemplo el presidente de la ciudad, pues digamos se decida a que este proyecto se lleve a cabo y que digamos que todo el mundo se ponga a trabajar en ello. Además, creemos que hay otras figuras, como decíamos, los medios de información, pero creemos que hay otros sectores que deben de involucrarse. Por ejemplo, nos decían que la Dirección Provincial de Educación, pues que hacía y tal, y le decíamos que, bueno, pues que le tenía una bicoca, porque la mayoría de los que componemos Melilla con Bici, si no somos, estamos muy relacionados con la comunidad educativa, si no somos docentes, estamos muy relacionados, porque quiero decir que algunos son padres y están también en las asociaciones de padres, etcétera. Por ejemplo, en el tema sanitario, pues tampoco vemos que se haga nada. O, por ejemplo, en el tema sindical, pues el 80% de las personas que van al trabajo van en coche. Y los sindicatos no se preocupan, en este caso, de que la movilidad sostenible sea una oportunidad para estas personas. En otros sitios sí pasa, ¿no? Claro, en Melilla no, pero en la sí península pasa. sí. Nosotros lo hemos intentado animar, pero de momento pues no hemos conseguido nada. Pero creemos que sí, además suelen ser personas muy sensibles en este caso, pero bueno, pues todavía no hemos llegado a ellos o ellos nos han acercado a nosotros, ¿no? Entonces también creemos que los comerciantes es otra labor que a lo mejor se le está destacando mucho, pero creemos que no de manera eficiente. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante que, por ejemplo, vinieran comerciantes de otros sitios. Lo mismo que ya hemos traído a políticos, a técnicos, incluso a ciudadanos que ya están convencidos, pues ¿por qué no traer a comerciantes de otros lados? También a los técnicos, como pueden ser arquitectos, ingenieros, pues también estamos intentando. También creemos que la delegación tiene mucha competencia, como en el tema educativo y sanitario. La DGT también hemos invitado, pero solo podemos llegar y poco a determinadas personas. La COA, los taxistas, no vemos que estén, es decir, cuando se les llama así suelen asistir, cuando les llama la administración local, pero no sale de ellos esa iniciativa, ¿no? De asistir, no ven esto que realmente es una oportunidad para ellos.
Las asociaciones ecologistas, pues actualmente sí tenemos toda la colaboración. Las asociaciones vecinales, pues tenemos ahí un pequeño problema y conflicto, y creemos que poquito a poco hay otras asociaciones sociales que sí se van acercando. Por ejemplo, la próxima pedalada, pues la protectora de animales nos ha pedido colaboración para pues bueno, ver de qué manera podemos, digamos, pues retroalimentarnos, ¿no? Creemos que el plan de movilidad sostenible, que ahora se va a presentar recientemente el diagnóstico, pues la siguiente fase es dejar claro cuáles son los objetivos. Y para los objetivos hay que hacer un pacto ciudadano muy fuerte. Claro, lo primero, los políticos tendrán que saber que es un pacto ciudadano. Sabemos que hay muchos de ellos que saben lo que es, pero hay otros que creemos que no saben ni siquiera qué es lo que es, y es algo fundamental. Y después de ese pacto ciudadano tiene que haber un plan de acción, que es lo siguiente que se tendría que contratar, porque actualmente pues, se necesita asesoramiento externo, y en ese plan de acción, que ya es el plan en sí, pues tiene que tener una memoria económica para que eso sea real. En cuanto a la estrategia, pues seguimos reafirmándonos. Es primero la formación, ante mucho que la infraestructura, la formación, la comunicación y la sensibilización, los servicios. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos, por ejemplo, es muy evidente con el transporte público, no es comprar nuevas cosas, es que el servicio sea mejor. Nosotros hemos estado en varias ciudades, muchas ciudades, y hemos visto pues que a lo mejor el autobús no era muy bueno, pero el servicio era excelente. Y sin embargo aquí al revés. Claro. Estamos viendo ahora autobuses muy buenos, pero el servicio sí, no porque es... seguimos, por ejemplo, sin información en las paradas. Claro, ahí hay un pliego de condiciones que se tiene que sacar, pero no por ello creemos que, es decir, si ya se le están incluso, pues de alguna manera, facilitando otras... Es decir, yo no entiendo cómo todavía no tenemos esa información. Yo creo que ahí, por ejemplo, claro, también una de las cosas que hemos evidenciado es que hay una falta de coordinación. Es decir, como el pliego de condiciones lo lleva Economía, pero después la gestión lo lleva Medio Ambiente, vemos que ahí hay un poco de descoordinación. No quiere decir que no sé, que decir que lo puede hacer uno, lo puede hacer otro incluso, pero tiene que estar todo eso coordinado. Entonces, desde Melilla con Bici hemos visto que nosotros tenemos ya un alto nivel formativo como ciudadanos, no como técnicos, y que incluso lideramos la opinión pública. Es decir, hoy ves el editorial del Telegrama y habla sobre todo esto, pero es que ves, por ejemplo, otro día el editorial del Faro, el editorial de Melilla Hoy, y también habla a favor, es decir, que ya estamos liderando la opinión pública. Eso da muchas facilidades para cuando tengan que tener valor para tomar determinadas decisiones los políticos, pues le estamos allanando el camino, ¿no? Después creemos que hay un déficit formativo en los técnicos. No es que los técnicos, es decir, los técnicos tienen una carrera universitaria, se trabajan, es decir, que no estamos diciendo, sino que pues los cambios hoy en día son muy grandes. Entonces, por ejemplo, incluso nosotros, que algunos somos docentes, lo decimos. Es decir, es que a nosotros, por ejemplo, pues a lo mejor nos llega Francesco Antonucci y nos dice que determinadas cosas, y nos estamos dando cuenta que lo que hacemos es antipedagógico, ¿no? Pues entonces también tenemos que formarnos y tenemos que... Los políticos, pues lo que decíamos, creemos que hay una evidencia, que hay políticos que sí se creen esto y hay políticos que actualmente pues no vemos que no se lo crean. No es que están en contra, sino que todavía no han dado ese paso adelante, ¿no? Entendemos que esto no puede ser de la noche a la mañana, pero, por ejemplo, en la figura de medio ambiente, pues no entendemos que a través de una sugerencia oficial nos digan que tienen toda la predisposición, que nos apoyan, que tal, y cuando le pedimos una pequeña ayuda económica o que, por ejemplo, participen de manera activa, pues no estén, ¿no? De hecho, nos decían determinadas personas, ¿cómo no está medio ambiente? Si estáis hablando de contaminación, estáis hablando de determinadas cosas que es totalmente de medio ambiente. Después, el otro día había una pregunta que podía parecer un poco, bueno, así un poco tal, y creo que es muy importante si la transformamos. ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? Si no hiciéramos nada, posiblemente estaríamos dando la solución, porque el problema iría a más y las soluciones, entre comillas, vendrían un poco solas. O porque muchas veces cuando damos una solución todavía lo empeoramos más. Es decir, cuando, por ejemplo, faltan aparcamientos, o sea, hay colapso, pues más viales. Y lo que estamos haciendo todavía es aumentar el problema. Que es que ya está colapsado el parking, pues ponemos más aparcamientos, todavía más problemas. Entonces muchas veces decimos que cuando no se hace nada, pues a veces es casi mejor, o que si se va a hacer algo tengamos la confianza de que se va a hacer algo bien. Y en este caso creemos que la reordenación del industrial es el primer paso, entonces creemos que no se está dando la participación ciudadana adecuada, es decir, por ejemplo, las asociaciones de vecinos actualmente no representan a la ciudadanía. Creemos que los técnicos de medio ambiente no están formados en la movilidad sostenible, esto se ha dado por asesoramiento externo, y vemos que el proyecto no es lo que nosotros creemos que debería ser la primera actuación con estas actuaciones que se están diciendo de plan de movilidad sostenible,
sostenible, de espacio. Y después, pues los políticos, como eso decíamos, ¿no? Tienen que tener valentía pero claro, necesitan técnicos que esto se lo faciliten y tal. Después, bueno, decir que tenemos próximos eventos, como es un congreso de Convici, casualmente en Vitoria, que salimos encantados con Alfredo Iturricha, ¿no? De hecho, comentamos que, bueno, pues con Alfredo Iturricha o don Elorza, pues la gente se ha dado cuenta que estos no son de una política partidista, estos son una política de personas. Sí, porque cada uno era de un partido y además totalmente Sí, pero fíjate que coincidían en cosas. Sí, entonces, muchas, sí. Y además Alfredo nos decía mucho y dice esto, y no lo decía por decir, lo decía convencido, esto no es un proyecto de nuestro partido político, esto es gracias a toda la oposición que nos ha ayudado, a otros partidos con los que gobierna, a la ciudadanía que no, también, a los técnicos que nos están facilitando y que incluso ya lo ven como algo, una apuesta personal incluso. Bueno, el día 12 de mayo tendremos la 38 pedalada con esta colaboración que queremos hacer con la protectora de animales, y ya el día 2 de junio haremos la 39 pedalada y pues bueno, pues 3 días antes de lo que sería el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente. Hemos mandado sugerencias a Medio Ambiente para que, por ejemplo, colabore, o que cuando se van a hacer unas actuaciones, por ejemplo, vemos ridículo que se hagan reforestaciones en esta fecha, en este clima que tenemos tan seco, ya no es época de reforestar. Está muy bien a veces, bueno, pues que los niños planten un árbol, pero no, ¿por qué no hablamos de movilidad sostenible? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de energía alternativa? Y siempre nos quedamos en temas de medio ambiente, pues con reciclaje y con plantar un arbolito. Creemos que tenemos que llegar un poco más allá. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos muy contentos es que dimos un poquito de protagonismo al peatón. Es decir, pues casi hemos empezado la casa por el tejado hablando de bicicleta, incluso algunos hablando de transporte público, en una ciudad donde en 30 minutos estamos en todos los sitios andando y donde el peatón, como hemos manifestado, no solo va y viene, sino que está. Entonces, por eso dijimos que, bueno, que por qué no hacíamos la semana del peatón un poco medio en broma, y el consejero de Seguridad Ciudadana, pues bueno, un poco se comprometió. De hecho, se comprometió públicamente, sí, que había un montón de gente allí delante. De hecho, le comentamos que, bueno, que en vez de hacer a lo mejor la Semana Europea de la Movilidad, que también, hacer, por ejemplo, un programa anual. Pero claro, vemos que muchas veces llega julio y agosto y ya, pues, todos estamos un poco desperdigados. Vemos que después de esta semana, pues, muchos de nosotros estamos un poquito, pues, ¿no?, como descansando, satisfechos de lo hecho y nos relajamos un poquito. Vemos que con ello o estamos encima o poco hacen o no. Entonces, creemos que tiene que salir ya de ello. De hecho, una de las cosas que, bueno, nosotros podemos valorar de manera muy positiva es que hay personas que se han dado un paso hacia adelante de manera muy activa, y hay que agradecérselo porque si no hubiera sido imposible. Y bueno, tenemos también la figura del socio, que bueno, después de las pedaladas pues sorteamos una serie de elementos, y queremos que también esas personas también se involucren de manera activa porque necesitamos recursos humanos. Somos una asociación o un grupo que no buscamos ni un local, ni subvenciones, ni tenemos intereses personales. De hecho, a veces nos cuesta hasta el dinero, pero porque creemos en ello. Nos decía Alfredo Iturricha en ese sentido que una de las cosas buenas de estas políticas o de estas actuaciones es que la gente se lo cree, no como en otras veces que, bueno, buscan intereses personales y todo eso, y bueno, pues esto es un poco el balance que hacemos de la semana. Uh-huh. Me gustaría destacar el hecho de que tanto Alfredo como don Elorza pues coincidían en muchos de sus planteamientos, por ejemplo, la necesidad de explicar bien lo que se quiere hacer y contar con la participación de la gente, sí, que hay que ser valiente también, eso desde sí, la clase política, y que hay que contar con técnicos sí, muy bien formados. Sí, pero tienen que tener antes un proyecto, para eso los técnicos tienen que estar formados para que le hagan ese proyecto, los políticos se lo tienen que creer, porque claro, si tú estás un poco así, pues tienes desconfianza. De hecho, una de las cosas que le dijimos y evidenciamos, la ciudadanía no se fía de los políticos. Pero es que los políticos... Lo dicen las encuestas. Sí, pero es que los políticos no se fían de la ciudadanía, que ese es otro posiblemente gran problema. Es decir, los políticos dicen, ¿cómo voy a sacar esto, la participación ciudadana, para que ahora me hagan un guirigay, ¿no? Pues no, de hecho Alfredo decía, no, si yo tengo muy claro lo que quiero hacer, y después hay cosas donde le voy a permitir que los ciudadanos pues decidan o incluso me den su opinión simplemente, pero por supuesto la participación ciudadana. Claro, la participación ciudadana tiene que estar formada, tiene que estar, no, venga, cualquier cosa, porque si no podemos encontrarnos pues como el titular del otro día, que la única petición de los vecinos era una pista de pádel industrial. Pues es que de verdad que era un poco, bueno,
sonrojante. A mí también me llamó la atención porque, claro, uno piensa, San Sebastián, una ciudad preciosa y además, bueno, está muy cerca de Europa, parece que están como un poco más imbuidos de la forma de vida de los países del norte de Europa. Vitoria, pero no, ellos también tenían los mismos problemas que nosotros, de falta de aparcamiento, de que el vehículo cada vez ocupaba más las calles, como tenemos nosotros ahora, ¿no? Decía Alfonso Sanz que, bueno, venían de a lo mejor los Países Bajos, todas estas cosas, de los nórdicos, Centro Europa, y que, bueno, pues que cuando él empezó a actuar hace muchos años con vascos, con catalanes, decían que claro, bueno, eso es en Centro Europa, Norte Europa. Ahora que empezaba a trabajar en Madrid y Sevilla, no, que es que esos son los vascos, catalanes que están más cerca como de Centro Europa y tal. Ahora está trabajando en Canarias y decían, no, es que eso es otro tal, no sé qué. Y fíjate lo que decían los de los Países Bajos y todos estos sitios. La calle no, eso es de los latinos. Nosotros somos más cerrados, no tenemos buen tiempo, es decir, no hay excusa. No hay excusa ninguna.